en el conocimiento de las problemáticas y los desánimos y para ayudarnos a nosotros a ser bíblicos en todo ese tipo de temas, ¿verdad? Principalmente cuando vienen desánimos, por qué razones a veces vienen y qué debemos hacer con el desánimo. Entonces el estudio que vamos a tener, tengo otro estudio que preparé también, pero creo que ese lo vamos a dar primero y después el otro. Ok, el otro, creo que nosotros dimos estudio aquí de la lengua, ¿te acuerdas? Ese estudio lo dimos aquí. Sí, lo dejo. Sí, yo me acuerdo de ese estudio. Ok, vamos entonces a comenzar orando. Padre, te damos gracias por este día. Te damos las gracias porque nos permite estar en tu casa, Padre, estudiando tu palabra. Gracias. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, Señor, y guíes nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones a la medida en que vamos estudiando pasajes bíblicos y temas que hemos escogido, buscando tu dirección en cuanto a las necesidades que surgen en la vida cristiana. Por eso hemos preparado estos estudios, Señor, y estamos buscando la manera de que a través de la palabra podamos vivir, Señor, la vida cristiana, a través del Espíritu Santo guiándonos, a través de la misma Biblia, tu palabra. Por eso te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y aprender de ella. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo en todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Bueno, ya aquí lo que vamos a hacer, ya dimos todos los pasajes bíblicos, ya terminamos el domingo pasado con todos los pasajes bíblicos que nos restaban. Y lo que resta es hacer unas preguntas que yo creo que son tan básicas que las vamos a pasar muy rápido, estas preguntas. La primera es, si los paganos no oyen nunca el mensaje del Evangelio, ¿se perderán? Sí. Esa es una pregunta lógica. Si no oyen el mensaje del Evangelio, los paganos y todo aquel persona que no tiene a Cristo, pues se perderán. Eso es obvio. Las preguntas son bien básicas. La otra pregunta es, ¿todas las religiones conducen al mismo destino? No. Sí. No. Sí. ¿Cuál es el destino? El infierno. A ellos los conduce toda la religión. Al infierno. A Dios, no. Lo puse en inglés, religions. ¿Está bien así? Religión. Religions, ¿verdad? Es religiones. Faltó la E. Conducen al mismo destino. Seguro los que se pierden cuando los llevan al infierno. ¿No? Solamente Cristo conduce a la eternidad. Amén. Entonces, así que ese es el mismo destino de los perdidos. La otra pregunta es, ¿por qué Jesús no nos llevó al cielo en el momento en que fuimos salvos? ¿Por qué razón no nos llevó al cielo? ¿Te salvaste? ¡Oh, al cielo! Porque es necesario de que prediquemos la palabra. Para eso nos dejó Para eso nos dejó. aquí. Para que crezcamos espiritualmente, como dice la Biblia, y nosotros que fuimos discípulos, hagamos discípulos a todas las naciones. Amén. Y predicar el Evangelio. Y no fue una alternativa, es un mandato. Es un mandato. Eso lo vimos en los pasajes bíblicos. Es un mandato de parte de Dios ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Así que en ese aspecto estamos claros. Vamos. ¿Cuál fue la última orden que Jesús dio? Ahí está. ¿Cuál fue la última que dio a sus discípulos? Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pastor, en el número 3, ¿por qué Jesús no nos llevó al cielo en el momento en que fuimos salvos? Sí. Es porque entonces no se cumpliría su palabra. Definitivamente. La palabra se tiene que cumplir. Entonces, inmediatamente, si nos fuimos salvos, si nos lleva al cielo, entonces, ¿qué pasa con lo que dijo Dios? Exacto. Eso sería imposible. Sí, la palabra se tiene que cumplir. Exacto. Sí. Se tiene que cumplir todo lo que él dijo, las profecías que se tienen que cumplir. Y nos salvó Amén. para que nosotros predicásemos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio quedó en nuestras manos. No quedó en ángeles del cielo, porque otra pregunta será, ¿no podría haber mandado ángeles para que predicaran? Eso es lo más fácil. Dicen, no, esto no es cuestión de que sea fácil. La conversión tiene que ser, el Evangelio tiene que ser predicado por nosotros mismos, que tenemos la experiencia de salvación y hemos recibido a Cristo. Y conforme a esa experiencia de salvación y en obediencia al mandato de Dios, debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue el énfasis que le dimos a este estudio, a aquellos que quizás no nos vieron en este estudio. Ese fue el énfasis. Esto es un mandato de parte de Dios a que vayamos al mundo y prediquemos primeramente a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Que eso quiere decir que enseñemos el Evangelio de Jesucristo a las naciones.
hemos dicho muchas veces, no vamos a predicar iglesias. O sea, no podemos ir a predicar Calvary, la iglesia Calvario, nos vamos a predicar a Cristo. Y los invitamos a la iglesia, ¿verdad? Y si la persona se convirtió en Texas, usted estaba por allá y ahí se convirtió, que vaya a la iglesia cristiana allá, ¿verdad? Que usted quizá pueda recomendar. Pero no buscamos la forma de convertir la gente a iglesias. Ese es el punto. Entonces, este de Hechos 1:8, no sé si usted lo tiene por ahí, pero ese es el momento en que recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí dice que fuéramos a todas las naciones. Prácticamente Jesús estaba mandando el poder a través del Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, para que tuviésemos el poder para predicar el Evangelio. Así que Hechos, si lo tienes ahí, 1:8, dice, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esa fue la orden que dio el Señor. Vamos a recibir poder. Ese poder está en el Espíritu Santo, ese poder está en nosotros. Explicamos eso también en el estudio, ¿verdad? Que ese poder existe en nosotros y tenemos el poder de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué preparación se necesita para predicar el Evangelio? Tiene que ser un doctor en teología, una maestría, por lo menos un bachillerato o un asociado, o quizás un... ¿Qué se necesita? ¿Verdad? El poder a través del Espíritu Santo, que te dé esa capacitación para tu poder predicar la palabra, ¿verdad? Dar testimonio de la palabra, porque para eso fuimos llamados, ser testigos, dar testimonio, ser, ¿verdad? Que nosotros seamos ese ejemplo y que siga viéndose el poder edificador de Cristo. Exacto. Por eso, ¿verdad? Hay que acordarse siempre de por qué fueron llamados cristianos, que eran pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Ese es el punto, ¿verdad? Que no se necesita ninguna preparación teológica para eso. Lo que se necesita es el deseo de cumplir el mandato del Señor y ir a toda criatura y predicar el Evangelio a toda criatura. Quitar todo tipo de vergüenza, quitar todo tipo de cosas que realmente nos alejan, nos afectan en el Evangelio. Finalmente, ¿qué preparación se necesita? Dios, es la misma. Se repitió la misma, esa manera. No sé, vamos a estar de acuerdo ahora. El resumen es aquí puse un tipo en el infierno, ¿verdad? Muchas personas procuran obtener la salvación simplemente porque temen al infierno, ¿sabes? Eso es verdad, mucha gente tiene miedo del infierno, pero no tiene que ser eso lo que motiva a una persona a venir a Cristo. Lo que mueva a una persona a venir a Cristo es porque se siente pecador, por supuesto, sabe que va para el infierno, pero no debe ser la motivación, es lo que quiere decir el estudio. Vienen a Cristo solo por interés personal, muchos también. Jesús dijo, ¿por qué me llama ese Señor, Señor? Y hacer lo que yo no hacer lo que yo digo. Eso está en Lucas 4:6-46. Él vino a esta tierra a dar su vida para que todos vengan al arrepentimiento, esa es la verdad. Y nos ha dicho que andemos como Él anduvo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es un punto importante, ¿verdad?, del Evangelio. Aquí lo que quiere decir, hermano, que la gente no se puede convertir por emociones. Hay gente que vienen a Cristo por emoción, o tienen un problema matrimonial y vienen, y entonces se habla de Jesús, y entonces vienen a Cristo para que les resuelva el problema matrimonial. Eso hay que orientar a la gente que ese no es el propósito de venir al Evangelio, a venir a Cristo. Que si Dios resuelve o no resuelve, eso sería ya Dios allá y lo que Dios quiere hacer. Pero el que venga a Jesucristo, venga porque está arrepentido de todo pecado y quiere cambiar su vida completamente. Así que ya dimos esta clase y hoy, prácticamente comenzando el nuevo año, y creo que esta sería la segunda clase, vamos a estudiar el desaliento. Y esto nos ayuda a nosotros, y he conversado con algunos hermanos que están a veces, hemos visto que algunos hermanos a veces están así desalentados, y además de eso nos ayuda también para ayudar a otros a través de la palabra y orientarlos y guiarlos a salir de esa condición. Regularmente, hermanos, el cristiano siente tristeza o cansancio por cualquier motivo, no peca.
El sentir cansancio, el sentir tristeza, el estar deprimido o algo así, eso, una persona que esté así no está en pecado. Hay movimientos, hermanos, de iglesias que dicen que está en pecado. Lo que pasa no es que esté en pecado porque esté así. Pecamos cuando a raíz de ese dolor o sufrimiento dudamos del poder de Dios. Ahí sí pecamos. Cuando dudamos del poder de Dios y de la veracidad de la promesa que Dios hizo a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Entienden? Vamos a estar entendiendo, ¿verdad? Esta introducción que nos da este estudio. Cuando pues el desaliento nos domina, es por falta de fe de que Dios nos acompaña y ordena bien las cosas. Ahora, cuando hablamos de esta manera y vemos la motivación del estudio y la intención del que prepara el estudio, nosotros encontramos que muchas personas, que lo que ocurre es que muchas personas se desalientan, se ponen tristes, deprimidos y se ahogan en la depresión. Y muchas veces nosotros queremos darle aliento a través de la palabra y no reciben la palabra. En ese estado a veces no la reciben. Yo pienso que hay un estado de depresión que ya no es nada espiritual, a veces físico, muchas veces. Cansancio, cuando usted no duerme bien se deprime. Usted tiene que descansar bien, tiene que alimentarse bien. Muchas de esas cosas pueden provocar ese tipo de situación. Pero muchas cosas también, situaciones en la vida pueden provocar ese tipo de situación. Así que lo que nos dice es que tener eso no es ningún pecado. El pecado es cuando nosotros, sabiendo las promesas de Dios, dudamos de Dios. Y eso sí que podría ya considerarse pecado. ¿Qué ustedes opinan sobre ese punto de introducción? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? ¿Han estudiado a sociología o sociopsicología? Que el psicólogo ha tratado estos asuntos. Yo he compartido mucho con psicólogos cristianos. Ajá. Bueno, una parte muy importante de ahí, ¿verdad? Es que cuando veamos una persona que tiene desaliento o depresión, no ir a juzgarla o regañarla. Debemos ser parte del bálsamo, de que esa persona pueda salir, no decirle, pero ¿por qué dudas de Dios? Los cristianos no se deprimen, los cristianos no deben estar así, porque entonces acarreamos condenación a la persona, nomás la estamos condenando, nomás estamos... un ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una persona que está siendo abusada en su casa, una mujer que le grita, la golpean y todo, dice que la pregunta que debemos traer nosotros no es ¿por qué no te has ido? Sino ¿qué puedo hacer para ayudarte? Es muy diferente porque esa persona no sabe explicar, ¿verdad? Entonces cuando he visto gente deprimida, ¿verdad? A veces la familia está enojada, debería echarle ganas, porque están sentados en un sillón, ¿verdad? No tienen un tumor, no están paralíticos, pero literal no se pueden mover, no pueden salir, no quieren comer. Entonces decimos, pues no, físicamente no tienen nada que se le impida, pero moralmente tienen algo muy fuerte. Entonces, ahí pedir dirección del Espíritu Santo, que te dé las palabras adecuadas para esa persona, pero lo posible no llegar a alguna regañada antes de ministrar, ¿no? Escucharlo con compasión. El punto de eso es que cuando una persona con un estado de tristeza, y vamos a ponernos en esa condición, porque ahora digamos, yo no tengo, en este momento, yo no tengo tristeza, yo no tengo, ok, bueno hermano, pero cuando tú ponte en esa posición, o sea, es bueno que uno se ponga en los zapatos de una persona que está deprimida, está cansada y todo ese tipo de cosas, que está sufriendo, ¿verdad? O está con un dolor en el corazón por causa de lo que sea. Todos hemos pasado en algún momento en la vida por esas situaciones. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos pasado por eso. Lo menos que uno espera es que vengan y te digan, oye, pero tú chico, levántate, ¿qué clase de fe tú tienes? Hermano, este conocimiento de que nosotros vemos la cuestión de las promesas y todo eso, no es para castigar a la persona más. Usted sabe, es para conocimiento de nosotros y por medio de la palabra consolar a esa persona. Podemos usar las promesas de Dios por medio de la palabra y no entrar en una juzgadera, en juzgar a la persona porque está deprimida. Ese punto que tú traes es correcto. O sea, no podemos castigar a la persona diciéndole, no, pero chico, no. Hermanos, lo mejor que podemos hacer primeramente es identificarnos con la persona y su dolor.
llorar con los que lloran, dice la Biblia. Estaba escuchando a un hermano esta mañana hablar de eso. Y lo segundo que tenemos que hacer es que si nos vamos a tratar de levantar, lo levantemos por la palabra, con las promesas de Dios, ¿verdad? No decirle, no, pero fíjate, no, porque la Biblia dice, no, hermano, no seamos de ese estilo de personas que lo que hacen es sentirse que ellos son los que tienen que ir a levantar a esa persona con regaños y no, hermano, use el corazón, use los sentimientos, use su corazón como si fuera usted mismo que tuviera esa condición y háblele con amor para que se levante, dígale con amor. Mira la palabra, este mismo pasaje que dice, todas las cosas nos ayudan de bien, amor tú no entiendes en este momento, pero Dios está contigo. La Biblia dice que el Señor nunca te dejará, puedes estar seguro o segura en el caso que sea, de que Dios está contigo en este momento, Dios no te va a abandonar, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que realmente ayuda a esa persona a levantarse, ¿verdad? De esa condición, pero sin tener que juzgarlo, ni tener que condenarlo porque está en esa condición. Así que nosotros, ese es el punto importante. Y por supuesto, hay falta de fe, lo sabemos. Pero no mira que la falta de fe. Ayude a esa persona a levantarse en fe. Use la palabra para levantar a esa persona en fe. Y, muéstrele casos bíblicos de gente que tuvieron fe. Y muéstrele, mira, yo sé que en este momento tú has perdido la fe, pero Dios tiene poder. Y el poder de Dios es real. Y mira cómo en este pasaje bíblico esta persona estaba en esta condición, pero tuvo confianza en Dios. Confía en Dios. Pero hermano, no, tiene que ser de una manera amorosa. El desaliento es una realidad y lo vamos a ver bíblicamente y vamos a ver por medio de los pasajes bíblicos, vamos a observar cómo se da el desaliento y cómo la Biblia nos enseña a salir de esa condición. Esto es importante, ¿verdad? Porque las personas que están en ese estado muchas veces se deprimen, se paralizan, muchas veces la depresión o el desaliento paraliza a las personas, las paraliza, ¿verdad? Lo que quiero decir con eso es que la persona no quiere seguir hacia adelante. Así que vamos a ver pasajes bíblicos para estudiar esto y desarrollar una mentalidad clara con lo que la Biblia dice. Aquí tenemos todos los pasajes bíblicos, se me olvidó hacerlos para que cayeran uno por uno. Así, siempre me pasa eso, pero vamos a ver todas las palabras que debemos usar. Eso es lo que va a hacer el estudio. Nos va a llevar a qué palabras podemos llevar a una persona que está en desaliento. Y esta primera está en Isaías 40, 28. Vamos a ver. Ok. Isaías 40, 28. Aquí esto le están hablando al pueblo de Israel que estaba en un momento de desánimo. Y vamos a ver cómo fue que habló la palabra en relación a ese desánimo. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Déjame ponerle en blanco aquí. ¿Quién lo puede leer? 40, 28. ¿Quién lo tiene? No has oído, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a ver en la pizarra. Está levantando al pueblo de Israel. Hay un momento de crisis en el pueblo de Israel y el profeta Isaías se levanta en medio de ese pueblo y les acuerda, les recuerda a ellos quién es Dios. Eso es lo que hace el Isaías. En esa manifestación de lo que dice, le hace recordar, no has sabido, o sea, si no estás enterado, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y comienza a darle la prioridad de cuando una persona está en desánimo, es entender que hay algo sobre él superior, que es Dios. La persona en ese momento está observando. Lo que pasa con la mayoría de desánimos es que la persona se enfoca en el problema, no se enfoca en Dios, se enfoca en el problema.
Y nosotros tenemos que sacar a la persona de ese desánimo, y aun cuando estamos nosotros en desánimo, salirnos nosotros de ese enfoque en el problema y enfocarnos en Dios. ¿Quién es Dios bajo este problema? Vamos a ver si usted entiende eso, ¿verdad? ¿Quién es Dios bajo esta situación? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Quién es Dios? Aquí él le recuerda, pues Dios nos ha sido, ¿no has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Esa pregunta se contestará posiblemente la persona, mire, se me pasó de que Dios es el que tiene control de todas las cosas. No, a veces no nos pasa. Nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la situación. Decíamos el viernes en la casa de la hermana, nos enfocamos tanto en eso, hermanos, que perdemos de perspectiva orar. Hasta orar perdemos de perspectiva. Ni siquiera oramos, hermano. Ni siquiera nos presentamos delante de Dios para presentar la situación. Y como humanos, al tener enfocarnos en el problema, ¿qué pasa? Cuando tú te enfocas en ¿qué ocurre? Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué ocurre cuando tú te enfocas en el problema, en la situación? ¿Qué ocurre, hermano? Regularmente, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre? Nosotros te enfocas en el problema. ¿Ah? Desánimo. Nos ponemos peor, hermano. Decimos, te ahogas en un vaso con agua. Como decía, ¿verdad? O sea, te ahogas en un vaso con agua. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué razón nos enfocamos en el problema solamente? Hermanos, el problema es el problema que provoca el problema de otro problema. Es que al enfocarnos solamente en el problema, nos desenfocamos de Dios. O sea, el punto que está haciendo el profeta aquí es enfóquense en Dios y vean el problema desde la perspectiva de Dios. Vamos a plantearlo de esta manera. Dios es soberano, el Dios eterno, ¿verdad? El cual creó los confines de la tierra. O sea, esto podríamos parafrasearlo. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Y ese Dios, hermanos, es el que nos está dirigiendo, y en muchas de las cosas que a veces pasan pueden ser provocadas por nosotros, pueden ser provocadas por el mismo Dios que lo está permitiendo para un propósito específico, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a orar y clamar. Y en muchas ocasiones, cuando estamos enfocados en el problema, nos desanimamos más. Perdemos la perspectiva de quién es Dios, nos enfocamos de Dios, nos enfocamos en el problema, y a veces entonces cometemos el error de tratar de resolverlo nosotros y no dejar que Dios lo resuelva. Ese es el punto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Dios bajo el contexto del problema, hermanos, la contestación de eso sería, si vemos a Dios, vemos que Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él lo sabe todo, lo conoce todo, y si nos enfocamos en Dios, ¿qué hacemos? Esperamos en Dios. ¿No es verdad? Vemos el problema y decimos, no, ahora Dios, el problema está en tus manos. Entonces tú me das la sabiduría, tú me das el entendimiento para yo trabajar con este problema. Y yo voy a depender totalmente de ti para que tú seas el que tomes el control total de esto. ¿Entiendes? Si nos enfocamos en el problema, nos desanimamos más y más, y nos deprimimos más, y nos enfocamos tanto en el problema que comenzamos prácticamente a paralizarnos en nuestra vida espiritual. Y por supuesto, como dice la introducción, perdemos la fe. Cuando nos enfocamos en Dios, la fe regresa y comenzamos a decir, Dios, tú controlas todo esto. Tú tienes el control. Yo dependo totalmente de ti, Señor. Yo no dependo de mí. Yo no sé cómo, pero tú sí sabes, y yo dependo completamente de ti. Confío en que tú tomarás cartas en este asunto y se haga como tú quieras. ¿No cree usted? Dígame, ¿no es verdad, hermanos, que nos enfocamos más en el problema? ¿No es verdad? Muchas veces. Muchas veces. La mayoría de las veces, hermanos, nos enfocamos en el problema. Entonces tenemos que detenernos para quitar eso, porque eso nos va, si estamos desanimados, nos va a desanimar más. Nos vamos a quitar el enfoque en el problema y vamos a poner el enfoque en Dios y lo que es Dios. ¿No cree usted, hermano, que Dios controla todas las cosas?
Tú sabes que cuando nos enfocamos en el problema, el enemigo se aprovecha de esa debilidad. Y si está provocando algo el enemigo, va a provocar más. ¿Por qué? Porque es lo que quiere destruir. Y destruirte a ti emocionalmente. Y entonces cuando nos enfocamos en Dios, el enemigo pierde su fuerza sobre nosotros. Porque hermanos, no hay mejor poder para poder vencer que decirle al enemigo, Dios tiene el control. ¿Usted cree? Se desarma. Se desarma el enemigo, queda desarmado. Cuando usted se va de rodillas, Señor, aquí estoy, tú tienes el control del problema, sea de rodillas, siempre digo de rodillas, de pie, como usted esté, y le dice, Dios, tú tienes el control de todas las cosas, haz como tú quieras, y tú harás conforme a tu voluntad, y yo confío totalmente en ti, porque tú eres el Dios soberano, tú no desfalleces, no te fatigas con cansancio, y tu entendimiento no hay quien lo alcance. Tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Y cuando viene ese pensamiento bíblico, ¿verdad? Y usamos este pensamiento bíblico para ¿cómo se dice? Contrarrestar el desánimo. Este pensamiento bíblico nos da la fe suficiente para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y quizás aquí todos nosotros, mientras estamos oyendo esto, ¿verdad? Estamos pensando en los problemas que se presentan. ¿No cree usted? No se le presenta a usted en la mente los problemas que confrontamos constantemente, problemas familiares, problemas de todo tipo de problemas que a veces surgen en nuestra vida constantemente, que a veces vienen precisamente para desanimarnos. Pero cuando nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios, debemos depender de Dios y no permitir que el desánimo nos lleve a perder de perspectiva lo que es real y nos lleve a creer cosas que no son reales. Como que se va a destruir todo, como que ya el diablo tomó el control. No, el diablo no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Y definitivamente este tipo de situación, ¿verdad? que presentamos aquí en relación a este estudio, nos lleva a nosotros a poder ayudar, ¿verdad? a otros a que puedan también manejar sus situaciones. Ya vimos, hermanos, que vemos en la primera, oye, se me ha perdido ¿La tenías el miércoles? la tenía el miércoles, se me perdió el maletín, tengo que buscarla con calma. Pero vemos la primera parte, ¿verdad? Donde nos habla de dónde debemos enfocarnos. Ahora nos lleva en Isaías 41, el verso y el 10 y el 11, nos lleva a usar la palabra para nosotros ser conscientes de lo que Dios está tratando con nuestra situación de desánimo. En ese caso, vemos Isaías 41, versos 10 y 11. Vamos a ver Isaías 41, el verso 10 y el verso 11. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Este es un punto donde el contexto histórico de este pasaje es que el pueblo estaba siendo atacado por el enemigo. El pueblo se había levantado contra el enemigo. De hecho, es el mismo caso de Nehemías. ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba levantando los muros? Y Sanbalat y Tobías, y de hecho otros más también. Pero principalmente dirigiéndolos, Sanbalat y Tobías eran los que estaban dirigiendo la reyerta contra los judíos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Comenzaron a ver que estaban levantando los muros, ¿verdad?, de Jerusalén. Y ellos se enojaron porque ellos querían ver a los judíos destruidos y con los muros destruidos. Entonces, estas dos personas levantaron un movimiento en contra de Nehemías y de los que estaban ayudando a levantar el muro, con la intención de desanimarlos, ¿verdad? Y de hecho, trabajaron fuertemente en eso. Y Nehemías tuvo que contrarrestar ese desánimo con la palabra de Dios. Y una de las cosas que no lo vemos en este caso, esto pasó también en Israel. Había un ataque tremendo contra el pueblo de Dios. Y nosotros vamos a enfrentar situaciones, ataques contra nosotros como cristianos, como hijos de Dios.
Y entonces, el punto de cada situación que se presenta en nuestra vida, lo tenemos que ver desde el punto de vista de Dios interviniendo. Ese es el punto de lo que quiere hacer este pasaje bíblico. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿está hablando Dios a Israel solamente? Vamos a ver. ¿Está hablando Dios a Israel en ese momento solamente? No. ¿A quién más está hablando, hermano? Nosotros. ¿A quién? A A todos nosotros. nosotros. ¿Obra Dios de la misma manera en el Antiguo Testamento que obraría en el Nuevo Testamento? Sí. ¿No dice la Biblia, hermanos, que Dios es el mismo ahora y siempre? En la antigüedad, el mismo de ahora y el de siempre. El mismo Dios de siempre que obró anteriormente nos deja dicho lo que Él hace con su pueblo. Y nosotros tenemos que entender que esta palabra nos aplica a nosotros directamente. Dios se envuelve en nuestras situaciones. Eso es lo que quiere decir el pasaje bíblico. Primero vimos que debemos aprender a cambiar la perspectiva de enfoque en el problema y ponerle el enfoque en Dios. ¿Quién es Dios? Exacto, esa confianza en Dios. Ese es el punto primero. Vamos a confiar en Dios. Dios es real. Vamos a quitarle el enfoque en el problema y vamos a poner la confianza en Dios. Y el segundo punto es que nos lleva a que Dios está envuelto en toda nuestra vida. ¿Entiendes? Y el pasaje nos deja ver que tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que Dios está envuelto en nuestra vida. O sea, que Dios no está ya mirando desde lejos todo lo que te está pasando. Porque esa es la mentalidad que a veces tenemos. Tengo este problema y Dios está en el cielo. Bueno, pero Dios está para las cosas buenas. Dios está para aquello que es bueno. Pero para este problema yo no sé cómo Dios se va a envolver. Dios está envuelto en toda nuestra vida, hermanos. Eso es lo que el pasaje nos quiere hacer ver. Y Él mismo nos dice, no temas. O sea, no tengas temor en ninguna manera, porque yo estoy contigo, ¿sabes? Y ese es el punto importante de cuando nosotros nos enfocamos en el problema y no vemos que Dios está interviniendo en nuestro problema. Y que, hermanos, ¿sabe cuando dice no temas? Podríamos decir la palabra que nosotros conocemos. No tengas miedo. No seas miedoso. No seas miedoso. Eso sería el punto, ¿verdad? No seas miedoso. No estás solo. Porque yo estoy contigo. No estás solo. Estás solo. Ahora, cuando tenemos un problema, pensamos así. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué usted, hermano Jorge? ¿Pensamos de esa manera? Pensamos, no, yo no estoy solo, Dios está conmigo. ¿Ah? Es difícil. Es difícil, hermano. En ese problema, en esa la mente, el funcionamiento mental y emocional comienza a dominar nuestro ser. Ese es el punto, hermanos. Para poder nosotros entrar en este dilema de que Dios está envuelto, tenemos que salir de esas emociones. Y buscar a Dios. Y buscar a Dios en oración. En oración. Y creer lo que Él dice. ¿Ok? Es salir de esa como dicen aborígenes, ¿no? Si usted entiende esa palabra. De esa envoltura, salirse de ahí y llegar hasta la presencia de Dios y decir, no, yo sé que tú estás conmigo. No estoy solo. No tengo que tener miedo. Dios está conmigo. Ese es el punto que Dios quiere hacernos ver. Él está con nosotros. El punto también, no desmayes. O sea, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice no desmayes? Hermanos, es que perdemos la fuerza. El desmayarse es el estado emocional donde ya tú pierdes las fuerzas. Débil. Y te pones débil emocionalmente. En un estado donde prácticamente te paralizas y no puedes, como que no puedes echar hacia adelante. Y si estamos dando esta clase, espero en el nombre del Señor que Dios, en un momento que usted se encuentre así, usted, hermano, salga de esa situación. Crea y comience a citar la palabra. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Confía en que Dios te va a dar la fuerza necesaria. Él está con nosotros, nos está diciendo, yo estoy contigo.
Ahora, esto es un punto importante porque cuando estamos enfocados en el problema, cuando perdemos la perspectiva que Dios es grande y poderoso y cuando no envolvemos a Dios en nuestra situación, prácticamente desmayamos, hermanos, y perdemos la fuerza y no nos damos cuenta que nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros porque Él es nuestro Dios. ¿No hemos creído en Jesucristo? ¿No es el Hijo de Dios nuestro Señor, hermanos? ¿No tiene todo el poder, hermanos, sobre la tierra? El diablo no tiene el poder sobre la tierra. El diablo no tiene control sobre nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios y somos el pueblo de Dios y somos los hijos de Dios y Dios está con nosotros en medio de cada situación. No tengamos miedo, no seamos miedosos. Como dice aquí, no seamos miedosos, hermanos, porque Dios está con nosotros. Está con nosotros y, hermanos, no desmayemos porque Él nos dice, yo soy el que te doy la fuerza. Yo soy el que te voy a levantar. Hermanos, ese tipo de, ¿cómo te diría? Ese tipo de mentalidad bíblica, ese tipo de agarrarse de la palabra de Dios, te da la capacidad, hermanos, de entender que realmente tú puedes echar hacia adelante en medio de esa situación que te está deprimiendo o te está descontrolando. Te puede hacer respirar con más fuerza, hermanos. Te puede dar la fuerza necesaria para que tú puedas seguir hacia adelante. Porque Él nos dice siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es de ratitos. Dios no viene de ratitos y nos da fuerza. Él siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a sustentar. ¿Y cuándo es siempre, hermanos? Siempre. Siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Por supuesto, vamos a pensar, vamos a analizar estas cosas. Cuando yo me enfoco en el problema, pierdo la perspectiva del Dios poderoso y pierdo el sentido de envolver a Dios en la situación que yo estoy y de hacer entender de que Dios está envuelto en mi situación. Pero ¿por qué, hermanos? Entonces no podemos, si Dios está envuelto en mi situación. Si esta palabra existe, porque, hermanos, no la creemos, sencillo. O no la leemos. O no la leemos, o no la repetimos, o no la hacemos nuestra. No la estudiamos. No la estudiamos, nos envolvemos en el problema, repetimos el problema, caminamos, comemos, desayunamos y cenamos problema. El problema lo comemos, lo desayunamos, lo almorzamos y lo comemos de cena. Y el problema está siempre presente en nuestra mente. Se levanta usted y el problema está ahí. Es más, a veces se despierta a las 2 de la mañana y en vez de ponerse a orar, está pensando en el problema y se amanece pensando en el problema. Dígame si es verdad. Cuando usted despierte y le llegue el problema, empiece a orar. Y comience a citar la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que yo no puedo temer. Yo estoy contigo. No voy a desmayar. Porque Dios es el que me da la fuerza. Y Él siempre me ayudará. Y siempre me sustentará con la diestra de justicia. Nosotros no enfrentamos ejércitos. Pero si tuviésemos que enfrentar un ejército enemigo y no confiamos en esto, perdemos la batalla, hermano. Ese es cuando enfrentamos situaciones y no estamos citando la palabra, perdemos la batalla. Prácticamente nos vence el desánimo. Eso es lo que la Biblia enseña. Es aquí, dice el Señor, esto es una promesa que el Señor hace en el sentido de que vamos a enfrentar situaciones donde posiblemente la gente, hermanos, va a estar en contra de nosotros por ser cristianos y por hacer las cosas justas y por hacer lo correcto. La gente va a estar en contra de nosotros. Y entonces Él dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. O sea, Dios promete que Él está envuelto en nuestro asunto, que Él sabe lo que está pasando. Y Él promete, hermanos, que Él va a estar con nosotros, pero no tan solo va a estar con nosotros. Hermanos, dejen las cosas a Dios, que Dios haga. No tome usted venganza. No abra su boca a maldecir a una persona. No intente nada. Hermanos, deje que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer.
Porque la gente, Dios va a tomar cartas en el asunto. Serán como nada y perecerán todos los que contienden contigo. O sea, cuando se levantan con nosotros como iglesia, como se levantan personalmente con nosotros por el cristianismo, porque si se levantan por nosotros, dice la Biblia, por robar, hermanos, pues tienen razón, porque somos unos pillos, por ejemplo. Si se levantan con nosotros porque hacemos un pecado y se levantan con nosotros, ¿ves qué cosa? ¿Ah? Contra nosotros. Contra nosotros, se levantan contra nosotros. ¿No estaba diciendo eso? ¿Qué está diciendo? Con nosotros. Se levantan con nosotros. Bueno, se levantan contra nosotros con nosotros. Se levantan contra nosotros, hermano. Y este levantarse contra nosotros, muchas veces nosotros vemos a esas personas impías, hermano, que están en contra de nosotros. Y a veces en nuestro trabajo. Eso pasa en nuestro trabajo muchas veces. A veces hay gente que está buscando destruirte. Y usted quiere vengarse. Pero no se venga, hermano. No ponga venganza en ninguna de esas cosas. Dejen las cosas a Dios. Serán como nada. Y este es el punto donde nosotros vemos el orden que nos lleva al estudio. Primeramente nos enfocamos en el problema, no vemos quién es Dios. Segundo, no envolvemos a Dios en este asunto. Y otra cosa. Tercero, no dejamos que sea Dios el que resuelva. Queremos resolverlo nosotros. Y a veces lo que tenemos que hacer es orar. Lo que tenemos que hacer es orar y ayunar, orar, como estaba hablando yo con Rey ahorita. Orar y ayunar y dejar las cosas en las manos de Dios. Sea Dios bendito. Haga al Señor como Él quiera. Ahora, no tenga usted duda que aquel que se levanta contra usted para tratar de destruirlo por ser un hijo de Dios, esa persona Dios tomará cuenta. Ahora usted, tranquilo. Y como dice en Puerto Rico, calladito, Se ve mejor. te ves más bonito, dice en Puerto Rico. Calladito, te ves más bonito. Usted calladito y dejando que Dios sea el que haga. No se preocupe, usted no tiene que hacer nada. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se levantaron contra nosotros. En este caso, el contexto sería una persona, ¿verdad?, que vienen en contra de ti, hermano, porque eres cristiano, porque eres un hijo de Dios. Y este fue lo que pasó al pueblo de Israel en el caso de Isaías cuando está profetizando. Por eso es que Dios le está diciendo, no desmayes. O sea, no te desanimes cuando veas el ejército en contra de ti, cuando se levanta ese pueblo. ¿Usted se acuerda de ese caso le voy a mencionar, Ezequías? ¿Se acuerda de ese caso cuando Ezequías está tranquilito en su pueblo y le hacen un sitio, le sitian la ciudad? ¿Se acuerdan de ese caso? Senaquerib se llamaba el rey, mandó a Tajerses, eso así se llama. Y este hombre, Tajerses, ¿verdad? Tajerses, exacto. Este hombre viene y se para frente a los muros de Jerusalén. Estaban todo el ejército, un ejército completo, hermano mío, devastador. Aquello era increíble. Y se levanta y se para en la misma puerta. Y le dice, oiga, le dice al pueblo, hablando arameo, dice la Biblia, o sea que no tan solo, no busca hablar en griego ni nada de eso, habló el idioma para que lo entendieran. Y le dice, ¿en qué se apoyan ustedes? En lo que está diciendo Ezequías, en ese Jehová, ¿se apoyan en Jehová ustedes? Pues déjame decirle que ese Jehová que ustedes están apoyando es el que está a favor de nosotros y por eso hemos destruido un montón de ciudades y un montón de pueblos. Y ustedes serán también ese pueblo, porque Dios nos ha entregado a todos los pueblos en nuestras manos. Cuando Ezequías oyó eso, hermano, sabía que el hombre estaba hablando verdad. Habían destruido, Dios había permitido esa destrucción. Lo que no sabía a Tajerses y Senaquerib era que ellos podían clamar a Dios y iba a cambiar la cosa. Ahora, ustedes se imaginan, yo creo que en ese sentido tenemos que entrar en la imaginación. Tener un ejército ahí al frente, desanimando al pueblo, porque están desanimando al pueblo y tú como líder, te están cogiendo al pueblo y están, mira, que si esto, y está todo el mundo allá hablando, oye, pero mira, y entonces nadie se atrevía a hablar y fueron y le dijeron eso a Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Usted sabe lo que hizo él? Le dieron unas cartas. Mira todo lo que nosotros vamos a destruir. Y vino él, cogió las cartas esas, se fue al templo y las puso delante de Jehová. Aquí está. Señor, es verdad, le dijo. Señor, es verdad que ellos han destruido a todos los pueblos, pero nosotros somos tu pueblo y nosotros te necesitamos a ti. Por eso es que está escrito esto.
Porque ellos, hermanos, sabían que solamente tenían que depender solamente de Dios. No podían depender, de eso voy a predicar hoy, de algo de eso, hermano. No podían depender de nadie más. Y ellos estaban allí, hermanos, con el ataje levantado, bien echado para atrás, ¿ah? Levantándose el cuello. Llevándose el cuello, bien, y con su armadura, con ese respaldo de todo ese ejército. Y ellos, lo único que tenían era que habían dependido de Dios, que tomaran ese asunto en las manos de Dios. Y le dijo a Dios, aquí está, Señor, aquí está este asunto, tú lo resuelves. Y que, ¿sabe qué hizo Dios, hermano? Lo resolvió. Dice la Biblia que el ejército tuvo que irse y el mismo Senaquerib, sus propios hijos, lo mataron a él y le quitaron el reino. Y después destruyeron. Y dijo Jehová, le dijo a Ezequiel, no entrarán a este pueblo. Y hermanos, eso es lo que nos deja ver, hermanos, cómo Ezequías animó al pueblo, diciéndole al pueblo, Dios está con nosotros. Él es nuestro Dios. Y esta gente que están atacando, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Y lo dejaron en las manos de Dios y Dios tomó cartas en el asunto. Se habían levantado contra él y habían levantado contiendas. Y dijo, todo ese ejército, hermano, prácticamente el ejército fue destruido después, posteriormente, y la Biblia nos enseña eso, sí. ¿Verdad? Que no vayamos a malinterpretar cuando dice que pongamos todo en las manos de Dios, y es que no vaya a hacer nada delante de la situación, porque vemos que hubo una acción primero y la acción fue presentarlo en oración delante del Señor. Así que sí tenemos que hacer algo, tenemos que dar ese primer paso, reconociendo y presentando delante del Señor, ¿verdad? En oración y buscándolo a través de la palabra, para entonces tener luz para el problema. Así que no es que simplemente digamos, Señor, ahí está el problema, ya se acabó, lo dejo en tus manos, y usted se tira para atrás o no hace ninguna acción para tener, ¿verdad? Y participar de todas estas cosas, porque dice que primeramente tenemos que buscar una oración. Y es que vemos cuando dice, se presenta en el templo, lo presentó en oración, le presentó el problema en oración. Así que hubo una acción antes de que hubiera, ¿verdad?, las consecuencias que hubieron para resolver el problema. Pero usted no piense y diga, no, pues como el Señor tiene todo, usted no haga nada, usted sigue viendo televisión, usted sigue en el celular, sin orar y sin leer, porque usted dice, como la palabra dice que el Señor lo va a resolver, me pide tiro para atrás, no. Aquí está, y no llama eso, ahí está lo que el Señor nos dio, y siga, no, esa no es la actitud. La actitud que tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, y después que nosotros hagamos esa, que es nuestra primera parte, que nos corresponde como hijos del Señor, el Señor hará su parte. De hecho, la acción que hizo el rey no fue, aquí está Dios, porque cuando yo digo, deja en la mano de Dios, aquí está Dios, resuelve. No, el rey se fue de rodillas y clamó a Jehová. Dice que clamó con gran lloro delante de Dios. ¿Y cuál es la acción que tenemos, como dice el rey? ¿Cuál es la acción que tenemos que tomar? Hermanos, tenemos que irnos de rodillas delante de Dios y aprender a depender de Dios, que eso fue lo que Él hizo. Yo no dependo de mi fuerza, no tengo un ejército para atacar este ejército, solamente tú eres el único que puedes hacer esto. Y yo quiero dejarlo en tus manos para que tú me ayudes. Definitivamente no es no hacer nada. O sea, definitivamente tú no puedes, eso sería no orar, como tú dices, irme a ver televisión, no, me voy a pasear por ahí, no, ya está en las manos de Dios. No, es clamar a Dios, es pedirle a Dios, porque lo necesitamos. Es un punto importante de cuando estamos dependiendo de Dios. Tenemos que depender de Dios totalmente en todas las cosas, y Dios es el que toma el control de todas las cosas. Y al decir esto, en el estudio nos dice de esa manera el pasaje, nos deja ver claramente que los tres puntos, ¿verdad?, que hemos visto. Después la semana que viene vamos a tomar el Nuevo Testamento, unos puntos. Pero en este aprendizaje de hoy, para recapitular, vamos a recapitular. Primeramente, no te enfoques para quitar el desánimo, y tú tienes que ayudar a otros a salir. No te enfoques en el problema, ayuda a la persona a salir a través de quién es Dios. Lo segundo que tenemos que ver es, tenemos que envolver a Dios en el asunto. No temas, tenemos que envolver a Dios en el asunto, entender que Dios está envuelto con nosotros. Y lo tercero, tenemos que dejar en las manos de Dios
el problema. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios y que Dios sea el que haga como Él quiere. Por supuesto, sin, hermanos, sin oración, sin comunión con Dios, sin esa derrame delante del Señor, hermanos, no vamos a lograr nada. Lo vamos a lograr si oramos, si ayunamos y le pedimos a Dios. Así que el desánimo no puede controlar nuestras emociones, porque no vamos a funcionar bien. No vamos a lograr nada. Tiene que haber confianza en Dios, en que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas. Tiene que ver que Dios está envuelto en el asunto, no debemos temer. No vamos a desanimarlo, vamos a tomar fuerza en el Señor, no nos vamos a desmayar. Y lo tercero, dejarle las cosas que Dios sea el que tome el control y tú accionas, como decía. Yo le pido sabiduría a Dios y Dios me da sabiduría porque Él tiene todo el control de todas las cosas. Así que bajo el problema, no me enfoco en el problema, le pido a Dios sabiduría para tratar el asunto, porque realmente el problema está ahí, pero Dios está por encima del problema. Eso es lo que tenemos que ver. El Dios está por encima del problema. Y eso fue lo que vio David cuando vio a Goliat. Vio a Dios por encima de Goliat, que era más grande que él. Así que vamos a orar, hermanos, cerramos el estudio de hoy. Ya la semana que viene vamos a continuar con este estudio y vamos a ver otros pasajes en el Nuevo Testamento, cómo se trata el asunto del desánimo. Así que oremos al Señor, Rey, y nos dirige en oración para cerrar el estudio. Sí. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más porque siempre nos traes, Señor, sabiduría a través de tu palabra, Señor, enseñanzas nuevas, Señor, para poder aplicarlas, Señor, a nuestras vidas, Señor.